Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, fase de consolidación y aprobación de necesidades en el marco de la directiva número 0005-2021-EF/54.01. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Lisbenia Wangalingán, especialista del planeamiento del abastecimiento de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación de la General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y va a desarrollar el tema fase de consolidación y aprobación. Adelante, Lisbenia. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Muy buenos días a todos los participantes. Agradecemos el día de hoy que sean presentes en esta mañana de webinar, ¿no? Donde vamos a hablar sobre la última fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que es la fase de consolidación y aprobación, ¿no? Vamos a ver el día de hoy, pues, qué actividades vamos a realizar las entidades en esta última fase, ¿no? Qué insumos requerimos para poder trabajar nuestro cuadro multianual, pues, de necesidades para el periodo 23-25, ¿no? Por eso que el día de hoy lo veremos, pues, de la consolidación y aprobación de necesidades en el marco de la directiva 005-2021 EF 54.01. Siguiente, por favor, Daniel. Vamos a ver un poco ya el objetivo que tenemos el día de hoy, ¿no? En esta mañana de webinar. ¿Cuál va a ser el objetivo de este webinar? Pues brindarles a ustedes las disposiciones respecto a la última fase de la PMBCO. ¿Cuál es la última fase de la PMBCO? La fase, pues, de consolidación y aprobación en el marco, pues, de la directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras, con la finalidad, pues, de que las entidades, tanto de los gobiernos nacional, regional y local, pues concluyan con que con la determinación de sus necesidades de bienes, servicios y obras, ¿no? Y así poder aprobar nuestro producto final, nuestro cuadro multianual de necesidades del periodo 23-25. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el contenido que veremos el día de hoy, ¿no? Tenemos, señores, como primer punto que tocaremos las actividades previas a la última fase. Un poco recordaremos acá nuestra fase de identificación, nuestra fase de clasificación, ¿no? Que hemos realizado, ¿no? Las entidades, ¿no? Y luego en el punto número 2 vamos a ver el tema de la fase de consolidación y aprobación, ¿no? Ya empezando a ver esta última fase, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahí? La actualización de nuestro cuadro multianual de necesidades, qué actividades vamos a realizar, qué insumos vamos a requerir, ¿no? Y el punto número 4, la obtención de nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? Nuestro anexo 4 de la directiva que vamos a tener que aprobar. Y el punto número 5, ¿cómo aprobamos ese cuadro multianual de necesidades? Ya les explicaremos en ese punto, ¿no? ¿Quién aprueba? ¿Cuál es el plazo para poder aprobar ese cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y cómo lo voy a aprobar, ¿no? Y el punto número 6, la publicación del cuadro multianual de necesidades. ¿Dónde voy a publicar ese cuadro multianual de necesidades? Ya les comentaremos ahí y cuál es el plazo también para esta publicación. Conversaremos ya en ese punto en las siguientes diapositivas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como punto número 1, pues vamos a ver el tema de ¿qué? De las actividades previas a esta última fase de la PMBCO. Recordando que es PMBCO, Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, acá vamos a ver siguiente diapositiva. Vamos a ver cuáles son estas fases, ¿no? Recordando un poquito, ¿cuántas fases tiene la PMBCO? 3 fases, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 fases? La primera fase, pues, se llama fase de identificación. La segunda fase se llama fase de clasificación y priorización.
Y nuestra tercera y última fase, y es lo que veremos el día de hoy, es la fase de consolidación y aprobación. Recordando también que en cada una de estas fases vamos a obtener productos. En el caso de la fase de identificación, obtuvimos el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación. En la segunda fase también obtuvimos un producto que se llama cuadro multianual de necesidades. ¿De qué? Estamos en la segunda fase, ¿no? Fase de clasificación y priorización. Y ahora, pues también trabajaremos y obtendremos un tercer producto que es el cuadro multianual de necesidades de la fase de consolidación y aprobación, ¿no? Y también ya consolidaremos nuestra tercera y última fase y obtendremos nuestro producto final, nuestro cuadro multianual de necesidades del periodo 23-25, ¿no? Entonces, vamos a recordar, ya viendo estas tres fases, qué actividades previas a llegar a esta última fase, ¿no? Hemos realizado, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver acá cuál es nuestra primera fase, se llama fase de identificación, ¿no? En esta primera fase, pues, recordando, pues, que inició en el primer trimestre del año. ¿Qué vamos a realizar? ¿Qué tenemos en cuenta en esta primera fase también? Que se realiza, pues, la selección, descripción y cuantificación y valorización de qué? De nuestros bienes, servicios y obras, ¿no? Que hemos identificado, ¿no? ¿Qué más? Vamos a requerir la participación conjunta de los tres actores que se van a vincular a la programación multianual de bienes, servicios y obras. Pero recordando quiénes son esos tres actores, las oficinas de abastecimiento, es decir, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, nuestras oficinas de planeamiento y presupuesto, conocidas como las OPPs de las entidades, ¿no? Las que hagan sus veces, y nuestras áreas usuarias, ¿no? En todas las fases va a haber este trabajo conjunto, esta coordinación para poder trabajar pues las fases que tiene la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y en este caso, en esta primera fase ya empezamos con ese trabajo colaborativo, ¿no? Entre los actores vinculados a la programación, ¿no? Y también nos dice la directiva, ¿no? Que la entidad en esta primera fase pues puede tener en cuenta, ¿qué cosa? La asignación presupuestaria multianual aprobada el año anterior, ¿no? Es decir, si el año pasado yo tuve una APM, ¿no? Una APM, por ejemplo, de 10 millones, ¿no? En esta fase de identificación, pues yo trabajaré mi cuadro de necesidades de esta fase de identificación 10 millones más o 10 millones menos, ¿no? Pero ahí empezaremos a trabajar, ¿no? Recordar también que es esta primera fase, es donde vamos a poder tener las entidades, ¿no? Vamos a poder ahí tener esta facilidad de poder identificar mi necesidad real y poder plasmar en esta primera fase, que es la fase de identificación, ¿no? Y también recuerden que también las áreas usuarias tienen que revisar el tema del stock, del almacén, de los bienes que vamos a programar en el cuadro multianual de necesidades, ¿ya? ¿Quién me proporciona, Lisbenia, esta información, ¿no? Del stock del almacén? No te preocupes, área usuaria, quien te va a proporcionar esta información van a ser las oficinas, de abastecimiento, logística o las que hagan sus veces, ¿no? Entonces, para esta primera fase de identificación, pues vamos a requerir ¿de qué cosa? De insumos. ¿Qué insumos vamos a necesitar? Pues, por ejemplo, nuestras actividades operativas del POI multianual. Ah, esas actividades operativas del POI multianual, sí. ¿Quién me va a proporcionar esta actividad operativa del POI multianual? Nuestras oficinas de planeamiento y presupuesto, o sea, las OPPs de las entidades, ¿no? Asimismo, también requerimos de la estructura funcional programática. ¿Con quién coordinamos? También con nuestra oficina de planeamiento y presupuesto, ¿no? ¿Qué más vamos a requerir? Insumos, como el catálogo único, pues, de bienes y servicios. Y este catálogo único de bienes y servicios, ¿no? Este catálogo único de bienes y servicios, pues, los que tienen incorporado el tema del SIGA-MEF en su entidad ya tienen implementado ese tema del catálogo de bienes y servicios, por lo tanto nos toca ahí hacer la revisión para poder depurar aquellos bienes, servicios, ¿no? Que por ahí ya no se requieren, ¿no? Un poco revisar ese catálogo, ¿no? Y aquellas entidades que no tienen el tema del SIGA-MEF, pues
no utilizan todavía el tema del SIGAMEF, tienen el catálogo del MEF, ¿no? Que lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ponemos ahí catálogo del MEF y podemos ubicar pues esta información, ¿no? Y ahí vamos a tener el tema del detalle del código del ítem, la descripción del ítem y las unidades de medida, ¿no? ¿Qué otro insumo requerimos? El listado de insumos necesarios para los programas presupuestales, ¿no? Aquellas entidades que tienen programas presupuestales también coordinarán, pues, el tema que coordinarán para que les puedan remitir estos insumos, ¿no? ¿Quién me va a proporcionar esta información? Pues también nuestros amigos de planeamiento y presupuesto, ¿no? Y las obligaciones financieras, pues ahí tenemos nuestro listado de contratos y ver cuáles son esas obligaciones, pues que tenemos la entidad, ¿no? Compromisos asumidos que tiene la entidad con algún proveedor por algún bien, por algún servicio, por alguna obra, ¿no? Entonces, con esto un poco te recuerdo, ¿no? Que en el cuadro multianual de necesidades no solo se registran necesidades nuevas, sino también aquellas que ya tienes asumidas o las que estás por asumir, como en el caso de las previsiones presupuestarias, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a registrar una previsión presupuestaria, recuerden que cuando vamos a realizar una convocatoria de un procedimiento de selección y va a exceder el año fiscal, que es lo que requerimos pues requerimos una previsión presupuestal, ¿no? Porque si no, no vamos a poder convocar, ¿no? Esa previsión pues que te han otorgado también la tienes que registrar en el cuadro multianual de necesidades, ¿ya? Otro de los insumos que requerimos es las inversiones consideradas en el PMI, ¿no? El Programa Multianual de Inversiones, ¿no? Y coordinaremos pues con las áreas competentes que pueden ser las unidades formuladoras, las unidades ejecutoras, las OPMIs, ¿no? Para poder obtener esta información, ¿no? ¿Y qué otro insumo también requerimos? Los documentos previstos en el planeamiento integrado. ¿A qué nos referimos un poco con ello? ¿No? Nos referimos a aquellos planes de mantenimiento, planes de aseguramiento o planes de distribución pues, que tenga tu entidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el sector salud, ¿no? Ahí ellos tienen planes de mantenimiento de su infraestructura, ¿no? Y de sus equipos médicos, ¿no? Entonces, ya que tienen identificados estos planes, para llevar a cabo este plan de mantenimiento, ¿no? que tiene esta entidad, ¿no? ¿Qué bienes o servicios por ahí requiero? Ellos tendrán que ser incorporados también en nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? Esos bienes y servicios que se han identificado, ¿no? Y también vamos recordando un poco, también vamos a tener que aquellos bienes identificados en el diagnóstico de necesidades de capacitación, ¿no? ¿A qué nos referimos con ellos? Aquellos cursos de especialización, aquel taller, seminario que requiera la entidad. Y viene con quién coordina esta información del diagnóstico de necesidades de capacitación, pues lo coordinamos con nuestra oficina de recursos humanos, ¿no? Ellos trabajan una matriz de diagnóstico de necesidades de capacitación y ahí pues plasman todas las necesidades de capacitación que requieren pues el personal dentro de su entidad, ¿no? Y otros insumos que resulten necesarios para poder trabajar esta primera fase, que es la identificación, ¿no? ¿Y qué actividades vamos o hemos realizado, ¿no? En esta fase de identificación? Pues las áreas usuarias, ¿no? Van a tener que realizar las actividades de identificación de necesidades, ¿no? Es decir, vamos a empezar a ver qué bien, en base a mi meta y mi objetivo, qué bien o servicio estoy requiriendo, ¿no? Por ejemplo, el servicio de seguridad y vigilancia, el servicio de limpieza, el tema de los servicios básicos, la energía eléctrica, el agua potable. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Identificando necesidades. Por ahí requiero materiales de oficina también o materiales de limpieza. Estoy identificando mi necesidad, ¿no? También, por ejemplo, puede ser el tema de un servicio especializado, ¿no? La adquisición de algún bien, como por ejemplo equipos de cómputo, escritorios, ¿no? En general, ¿no? ¿Qué estamos realizando? Identificación de necesidades, ¿no? Y luego de haber identificado mis necesidades, vamos a tener que cuantificar estas necesidades. Y para la cuantificación vamos a asignar cantidades y unidades de medida. Por ahí indiqué, pues, no que requeríamos, por ejemplo, mobiliario, algún escritorio, alguna silla, o en todo caso útiles de oficina como papel bond, ¿no? Lapiceros. Entonces, ya tenemos identificado y ahora cuantificamos. ¿Qué cantidad de papel bond requiero, no? 10 millares, 15 millares, 5 o más, ¿no? Y estamos cuantificando, ¿no? Estamos
colocando la cantidad y la unidad de medida, ¿no? Y luego de haber cuantificado, ¿no? Vamos a valorizar. Y para esta valorización ya tenemos identificado el bien, ya tenemos determinadas las cantidades, ¿no? Vamos a valorizar, es decir, poder estimar, ¿no? Costos de estos bienes, de estos servicios que hemos identificado y cuantificado, ¿no? Es decir, poder estimar los costos de los bienes, servicios y obras, ¿no? ¿Quiénes realizan estas actividades? Esas actividades de identificación, cuantificación y valorización la realiza el área usuaria, ¿no? Pero ahí recalco que el tema de la valorización de necesidades también participa la oficina de abastecimiento. En conjunto, los dos realizan esta valorización, ¿no? Y obtendremos, ¿qué cosa? En nuestra primera fase, un producto. ¿Cómo se llama ese producto de nuestra primera fase? Se llama cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación. ¿Ok, señores? Entonces, en la primera fase obtendremos pues nuestro cuadro de necesidades de la fase de identificación como producto de esta primera fase, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, ¿no? Y un poco por ahí ya mencionaba, ¿no? Que la fase de identificación pues inicia cuando el primer trimestre del año, pero también hay un plazo de culminación. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver en la siguiente lámina cuál es el plazo de culminación. En la primera lámina ya nos dijeron cuándo iniciaba, ¿verdad? Ahora nos van a decir cuándo es que culminó esta primera fase de la PMBCO, que es la fase de identificación. Para ello, la Dirección General de Abastecimiento pues sacó un comunicado, que es el comunicado 6 del 2022, ¿no? Que se publicó pues el 11 de marzo. En este comunicado se estableció el plazo, ¿no? de culminación de esta primera fase y nos señala que culminó pues el 8 de abril del 2022 con la obtención del cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación. Es decir, señores, nuestra primera fase pues culminó en el mes de abril. Entonces, todas las entidades en esa fecha han debido tener pues su cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, tenemos luego nuestra segunda fase. ¿Cómo se llama nuestra segunda fase? Se llama fase de clasificación y priorización. Y al igual que en la primera fase, pues también hay un inicio, ¿no? ¿Cuándo inicia nuestra fase de clasificación y priorización? Pues inicia cuando se comunica la asignación presupuestaria multianual, la APM, ¿no? Ahí trabajamos la segunda fase, ¿no? ¿Quién comunica esta asignación presupuestaria multianual? Nuestras oficinas de planeamiento y presupuesto, ¿no? En esta segunda fase, pues se organizaron y priorizaron necesidades de los bienes, los servicios y obras que pues han determinado, que han identificado, ¿no? Y también se requiere la participación conjunta de los tres actores de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿sí, no? Porque ya iniciamos, por ejemplo, con esta participación de quién, de nuestras oficinas de planeamiento y presupuesto que nos comunican el APM, porque son ellos que nos comunican el APM. ¿A quién? A las oficinas, al área involucrada en la gestión de la CAP, es decir, las oficinas de abastecimiento, ¿no? Y luego las oficinas de abastecimiento coordinan con quién, con las áreas usuarias para poder actualizar el cuadro multianual de necesidades, para aplicar los criterios de clasificación y priorización y luego actualizar este cuadro multianual de necesidades. Entonces, vemos esta coordinación, esta participación conjunta, pues, de los tres actores, ¿no? En esta segunda fase, ¿no? Y se actualizan las necesidades, pues, de acuerdo al techo presupuestal que nos han dado, en este caso a la APM que se le ha designado a la entidad, ¿no? También en esta segunda fase, pues, se revisa el tema del stock del almacén a fin de actualizar las cantidades de los bienes programados, ¿no? Entonces, esta segunda fase, al igual que en la primera, pues se requiere de ¿qué? De insumos. ¿Qué insumos necesitamos en la segunda fase? Dos insumos. El primero es el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación. Ah, Lisbenia, el producto que obtuvimos en la primera fase. Así es. Ese producto que obtuvimos en la primera fase es un insumo en la segunda fase, ¿no? Y luego también, ¿qué requerimos? Requerimos pues de la asignación presupuestaria multianual, es decir, la APM, ¿no? ¿Quién me proporciona esta APM? Ya lo había dicho en su momento, nuestras oficinas de planeamiento y presupuesto, ¿no? Esta APM, pues, ya teniendo esos dos insumos, el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación y la APM, pues empezaremos a trabajar con las actividades, ¿no? ¿Qué actividades vamos a realizar, no? Las áreas usuarias van a tener
que aplicar los criterios de clasificación, ¿no? Los criterios de clasificación de esta segunda fase, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios pues, de clasificación? Recordemos que acá tenemos 3 criterios, ¿no? El primero es continuidad, estratégicos y ejecutabilidad, ¿no? Y también vamos a aplicar una priorización de necesidades, ¿no? Y para eso vamos a aplicar un orden de prelación, ¿no? Y recordemos que, en primer lugar, pues programamos ¿qué cosas? Nuestros servicios básicos. Luego, como segundo orden, las obligaciones financieras. Tercer orden, las previsiones presupuestarias, ¿no? Cuarto orden, aquellos bienes que hayan sido considerados estratégicos y que permitan brindar un servicio público o un bien. Y como quinto orden, aquellos bienes, servicios y obras que hayan sido considerados como, en quinto y último orden, aquellas necesidades que se consideren imprescindibles, ¿no? Para la entidad de acuerdo a la naturaleza, pues, de la entidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos, aplicando estos criterios, aplicamos el criterio de clasificación, aplicamos esta priorización de necesidades, ¿no? Y en base a ello actualizamos nuestro cuadro multianual de necesidades de la primera fase y obtuvimos como producto, ¿qué cosa? Nuestro cuadro multianual de necesidades de la fase clasificación y priorización, ¿no? Entonces, ahí obtuvimos nuestra segunda versión, pues, del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y recordemos, pues, que debemos revisar el tema del stock del almacén, eso también, ¿no? Entonces, tenemos acá inicio, ¿no? ¿Cuándo inició? Cuando se comunica la PM. Lisbenia, ¿cuándo fue esta comunicación de la PM? En mayo, ¿no? ¿Y cuándo es que culminó esta segunda fase de la programación multianual, que es la fase clasificación y priorización? Siguiente diapositiva, por favor. Y para ello también la Dirección General de Abastecimiento sacó un comunicado en conjunto con la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Que fue el comunicado 002, ¿no? Del 2022, donde nos señala los plazos para la segunda fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras para el periodo 23-25, ¿no? Y nos señala que para esta segunda fase, pues la entidad debe tener en cuenta que la fase de clasificación y priorización de la PMBCO correspondiente al periodo 23-25, pues va a culminar, ¿qué cosa? Paralelamente al cierre del registro de la información de la programación multianual presupuestaria, donde en el módulo de programación multianual. Y para ello nos deriva, pues, a unos anexos, el anexo 1 del Gobierno Nacional y Regional, donde vamos a ver los plazos, ¿no?, de cierre de esta programación multianual, ¿no?, del módulo de programación multianual, ¿no?, para el Gobierno Nacional y Regional, y también plazos para el gobierno local, ¿no? Pero un poco resumiendo ello, ¿no?, los plazos culminaron en el mes de junio. O sea, quiere decir que nuestra segunda fase, pues, culminó en junio, ¿ya? Hay 5 fechas ahí, habría que ver, depende de la entidad, cuándo es que culminó para aquellas entidades, ¿no? Revisando ya más a detalle. Pero en general para todos culminó en el mes de junio esta segunda fase, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya obtuvimos ya vimos el tema de las actuaciones previas que hemos trabajado antes de llegar a nuestra fase de consolidación y aprobación, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, pues, que nos encontramos ya a desarrollar, ¿qué? Nuestra última fase, nuestra fase de consolidación y aprobación. Y para ello, señores, nos señala la directiva, pues, que la fase de consolidación y aprobación inicia cuando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica el presupuesto institucional de apertura, el PIA. Ahí inicia nuestra tercera y última fase. ¿Cuándo debe ser comunicado? Pues nos dice más tardar al día siguiente hábil de haberse aprobado este PIA. Quiere decir que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica a las áreas involucradas en la gestión de la CAP, que son las oficinas de abastecimiento, este PIA, ¿no? Este PIA aprobado, claro, ¿no? Eso va a ser cuando, señores, ya en el mes de diciembre, ¿no? En el mes de diciembre muchas entidades pues ya van a empezar a aprobar su PIA, entonces ya empezaremos también nosotros nuestra última fase, que se llama consolidación y aprobación. Pero para esta última fase, ¿no?, requerimos de insumos, al igual que en las fases anteriores. ¿Qué insumo necesitamos en esta tercera y última fase de la PMBCO? Necesitamos del cuadro multianual de necesidades de la fase clasificación y priorización.
Es decir, les venía el producto que tuvimos en la segunda fase. Sí, así es, señores. Ese producto que tuvimos en la segunda fase va a ser insumo en la tercera fase, ¿no? Por eso es muy importante que las entidades pues elaboren su cuadro multianual de necesidades, ¿no? De todas las fases, ¿no? Entonces, como ese cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización, ¿cuánto dijimos que había culminado? En junio, ¿no? O sea, quiere decir que en junio ya tenemos este insumo. ¿Qué nos está faltando nada más? Nuestro presupuesto institucional de apertura, el PIA. Esta información, ¿cuándo es que se aprueba el PIA? Pues como ya lo habíamos dicho hace un momento, en diciembre. Entonces, en diciembre iniciaremos pues nuestra tercera y última fase, ¿no? Entonces, obteniendo ya estos dos insumos, señores, vamos a coordinar y poder trabajar las actividades que vamos a realizar en esta fase de consolidación y aprobación. ¿Y qué actividades tenemos ahí? La actualización del cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización. Claro, vamos a actualizar nuestra versión del cuadro de necesidades en atención a qué, al presupuesto institucional de apertura. Vamos a actualizar nuestro cuadro en base a ese PIA que nos han otorgado, ¿no? Y luego de ver quiénes van a realizar esta actualización, ya lo vamos a ver más adelante en las siguientes láminas, más a detalle, cada una de estas actividades, ¿no? Vamos a realizar, luego de haber actualizado cada una de las áreas usuarias, digamos, este cuadro multinecesidades, ¿no? Luego se va a hacer la consolidación del cuadro multianual de necesidades y luego se va a gestionar, ¿qué cosa? La aprobación y publicación del cuadro multianual de necesidades del periodo pues 23-25 que todas las entidades están trabajando actualmente, ¿no? Y así obtendremos pues nuestro producto de la tercera fase que se llama cuadro multianual de necesidades de la fase consolidación y aprobación, ¿no? Y acá siempre vamos a recalcar este trabajo conjunto, ¿no? Ese trabajo en equipo, ¿no? De los principales actores que se vinculan a esta programación, que son las áreas usuarias, las oficinas de planeamiento y presupuesto y las oficinas de logística, es decir, áreas involucradas en la gestión de la CAP, ¿no? Recordemos que el éxito, pues, de poder obtener el cuadro de necesidades en la entidad es un trabajo en equipo, no es que solamente por ahí lo trabaje la área usuaria o la oficina de abastecimiento o la OPP, no, es un trabajo en equipo, es el cuadro de necesidades al final de la entidad, ¿no? Entonces, también en esta tercera fase recordemos también que hay que revisar el tema del stock del almacén, ¿ya? De aquellos bienes que vamos a programar, pues, en el cuadro multianual de necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a empezar a ver actividades de cada uno de los actores, ¿no? Por eso les decía que trabajo en conjunto, ¿no? De estos actores. Hay que ver ahora cuáles son las actividades que tienen que realizar cada uno de ellos. Tenemos ahí en nuestra oficina de planeamiento y presupuesto. ¿Qué insumo, qué actividad va a realizar? Pues ellos comunican el PIA. ¿A quién va a comunicar el presupuesto institucional de apertura, este PIA? Al área involucrada en la gestión de la CAP, es decir, las oficinas de abastecimiento, logística o las que hagan sus veces. ¿Cuándo es que debe realizar esta comunicación? A más tardar al día siguiente hábil de su aprobación, ¿no? Entonces ya tenemos una actividad de nuestros amigos de las oficinas de planeamiento y presupuesto, ¿no? Ahora tenemos a nuestras áreas usuarias, otro de los actores que también participan en la elaboración del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces, ellas tienen las actividades, pues, de concluir con la determinación de necesidades, considerando, claro está, el presupuesto institucional de apertura que le han otorgado, ¿no? Y obtener así, recuerden, áreas usuarias, que ustedes trabajan el anexo 3 de la directiva, es decir, el cuadro multianual de necesidades de la fase de consolidación y aprobación. Entonces, cada área usuaria va a tener que trabajar el anexo 3, ¿no? ¿Y cuál es la actividad que tiene que hacer las oficinas de abastecimiento, ¿no? Son las que revisan y consolidan los cuadros multianuales necesidades, ¿no? De la fase de consolidación y aprobación que ha trabajado cada una de las áreas usuarias y así obtener el cuadro multianual de necesidades, es decir, nuestro producto final, ¿no? A través del anexo 4 de la directiva. Y recordemos que el anexo 4 es el que tiene que gestionarse para la aprobación y publicación, pues, del cuadro multianual de necesidades. ¿Ya? Recuerden que ese es el producto final. Entonces, son las actividades que tienen que realizar cada uno de estos actores. Siguiente diapositiva. Entonces, tenemos ahí cómo vamos a actualizar el cuadro multianual de necesidades. Vamos a explicar un poquito. Siguiente. Esta actualización no es que ya tenemos
el presupuesto institucional de apertura, el PIA, a ver, nuestro cuadro multianual de la primera fase, que se llama clasificación y priorización, ¿no? Estuvo contemplado por un monto de 506.000, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que nuestro PIA que nos han asignado es por 466.000. A ver, no podemos tener un cuadro multianual de necesidades que sea superior al PIA, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que actualizar, vamos a tener que ajustar y obtener hasta llegar a estos 466.000. Ese es el máximo, ¿no? No puede ser mayor a ello, ¿no? Entonces tenemos que revisar qué cosa, nuestras necesidades, nuestros bienes, nuestros servicios, nuestras obras que hemos identificado, ¿no? En esta primera fase y obtener así qué cosa, nuestro cuadro multianual de necesidades de la fase consolidación y aprobación, pero en base a este PIA, a este presupuesto institucional de apertura, ¿no? Entonces, siguiente lámina y vamos a ver, a empezar a trabajar, ¿no? Y actualizar este cuadro multianual de necesidades. Acá vamos a ver, pues ya tenemos, empezamos a ver, a revisar el anexo, a poder trabajar este anexo 3 y vamos a ver, pues, siguiente, que tenemos ahí, por ejemplo, que vamos a considerar los servicios básicos, ¿no? Vamos a ver, porque estamos considerando, pues, nuestros servicios básicos, nuestra energía eléctrica, nuestro servicio de agua potable, ¿no? Por ahí estamos considerando el tema del combustible, ¿no? Papelería, el tema de limpieza y seguridad. Estamos revisando y ver dónde vamos a realizar ese ajuste, ¿no? Esa actualización de nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces, eso es en el año 1, pues, porque recordemos que el cuadro multianual de necesidades de la última fase, pues, se actualiza en atención al PIA, ¿no? Y por eso estamos revisando el año 1. Y el año 2 y el año 3, Livenia, ¿cómo queda? Va a quedar de acuerdo a lo que se había trabajado en la segunda fase, ¿no? Entonces, por eso que el año 1, el año 2 y el año 3 y 4, pues, se mantienen, ¿no? Siguiente, por eso ahí está trabajando, entonces decimos, ok, tenemos que revisar el año 1, ¿no? Porque ahí tenemos que realizar el ajuste, ¿no? Entonces, vemos que estos son servicios básicos, porque son temas combustibles muy delicados, que por ahí no podemos realizar este ajuste, ¿no? Nos vamos a seguir revisando nuestro cuadro y para eso pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Seguimos revisando nuestro cuadro, ¿no? ¿Dónde vamos a realizar esa actualización, ese ajuste, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva también vamos a ver, pues, esta programación que hemos realizado. Siguiente, por favor. Y vamos a ver. Siguiente, por favor. Así es, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, que estamos viendo qué bienes. Siguiente, un clic más, por favor. ¿Qué otros bienes requerimos, no? Ahí está, ahí ya está bien, sí. Entonces, necesitamos acá, pues, ¿qué cosa? Estamos viendo que tenemos medicamentos, ¿no? Que también, bueno, es necesario tener este tema de los medicamentos como el naproxeno, el paracetamol, por ahí mascarillas, jeringas, ¿no? Entonces, estamos viendo que estos materiales como que difícil un poquito poderlos ajustar, ¿no? Pero igual seguimos revisando, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, que en esta meta de gestión del programa, ¿no? Y en esta actividad operativa de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, encontramos pues, que se ha programado libros de agenda gubernamental y suscripción anual del diario peruano, ¿no? Entonces, podemos ver que esto podemos ahí ajustar, ¿no? Y decir, ya, bueno, esto bien ya no lo vamos a requerir para el año 1, sino ya para el año 2 y para el año 3, ¿no? Entonces, realizamos el ajuste ahí, ¿no? Entonces, vamos por ahí priorizando, ¿no? Entonces quitamos, por ejemplo, este tema del libro de agenda y la suscripción anual, ¿no? Entonces estamos reduciendo ¿cuánto? 38.000, ¿no? Tenemos que ajustar un poquito más. A ver, seguimos revisando nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? En la siguiente lámina. Vamos a ver qué otros bienes por ahí podemos programar, ¿no? Tenemos acá la leche, las galletas, tenemos servicios de coordinaciones de proyectos. Hoy vamos revisando, mira, esto acá hay un tema de alimentos y bebidas. Por ahí podemos ajustar también, ¿no? Entonces, ¿qué estamos ajustando? El año 1, recuerden. Entonces, estamos actualizando ese año 1. El año 2 y el año 3 se mantienen, ¿no? Se va a mantener tal cual se trabajó en la segunda fase, ¿no? Entonces, estamos identificando por ahí, pues, que no vamos a requerir, pues, el tema de la leche evaporada o de las galletas, ¿no? Que tal vez serán para un tema de, bueno, índice de consumo humano, ¿no? Para un tema de algunos coffee breaks, por ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ajustar este tema, ¿no? Entonces, tampoco vamos a requerir esto y vamos a utilizarlo solo para el año 2 y el año 3, ¿no? Y así empezaremos a revisar y llegar, pues, hasta
ese presupuesto institucional de apertura que nos han otorgado, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Y tenemos pues, ¿no?, que nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no?, de esta tercera fase, de la segunda fase, que era por 506.000, ¿no? Y en base ya a estos ajustes que hemos realizado, ¿no?, haciendo esta revisión a nuestro cuadro multianual de necesidades, vamos a obtener, siguiente diapositiva, ¿no?, nuestro producto final. Recuerden que el anexo 3 lo trabaja ¿quién? Las áreas usuarias, ¿no? Entonces, este anexo 3, siguiente diapositiva, debe estar, ¿qué cosa? Aprobado. ¿Por quién? Por el área usuaria que ha retrabajado su cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces, en este anexo 3, pues ya está actualizado. Siguiente diapositiva, por favor. Ajá, ya tenemos acá que lo hemos ajustado, ¿no? Es nuestro cuadro multianual de necesidades, nuestro anexo 3 ya actualizado, y ha actualizado que en atención al PIA, al presupuesto institucional de apertura, que como hemos visto en el ejemplo era de 466.000, ¿no? Con los ajustes que hemos realizado, pues hemos actualizado nuestro cuadro multianual de necesidades de la fase de consolidación y aprobación, ¿no? El anexo 3, recuerden, es el que trabaja el área usuaria y es el que debe estar debidamente suscrito, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la firma del responsable del área usuaria, ¿no? Entonces, cada área usuaria, pues, trabaja el anexo 3, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, un poco para recordar lo que hemos estado hablando, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica el PIA. Con esta comunicación del PIA damos inicio a la fase de consolidación y aprobación, ¿no? ¿A quién comunica? Al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, es decir, las oficinas de abastecimiento, logística o la que hagan sus veces. La oficina de abastecimiento coordina con quién, con las oficinas, con las áreas usuarias, ¿no?, para poder actualizar el cuadro multianual de necesidades, ¿no?, que estábamos revisando hace un momento, ¿no? Actualizamos el cuadro de necesidades para el año 1 en atención al presupuesto institucional de apertura, a ese PIA, ¿no? Por eso es que estábamos revisando el año 1, ¿no? Y para los años 2 y 3, como ya les había mencionado, ¿no?, se considera la información registrada en la fase de clasificación y priorización en atención a la APM, ¿no? Y también se revisa el tema del stock del almacén. Entonces, ¿qué anexo trabaja el área usuaria en la fase de consolidación y aprobación? Trabaja el anexo 3. Ese anexo 3, debidamente suscrito, es remitido ¿a quién? A la oficina de abastecimiento, es decir, al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público. El área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público va a revisar esta información y va a consolidar, señores. Va a consolidar el cuadro multianual de necesidades y obtendrá el producto final, que es el anexo 4. Este anexo 4 es el que tiene que gestionarse para su aprobación y publicación, ¿ya? Siguiente diapositiva. Entonces, las áreas usuarias trabajan en el anexo 3 y las áreas involucradas en la gestión de la CAP, el anexo 4. Y así obtendremos, ¿qué cosa? Nuestro cuadro multianual de necesidades, es decir, nuestro anexo 4, ¿no? Siguiente diapositiva. Nuestro producto final, ¿no? Tenemos ahí, pues ya trabajamos una primera fase, ¿no? Una segunda fase, una tercera fase y al último que hicimos, una consolidación, ¿no?, de nuestras necesidades, ¿no?, a través del anexo 4. Ese anexo 4, pues, debe estar debidamente suscrito por el responsable del área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público y por el titular de la entidad o el funcionario quien se le hubiere delegado dicha facultad. Recordemos que es el anexo 4 el que tiene que gestionarse, como ya lo decíamos hace un momento, para su aprobación y publicación, ¿no? Siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, pues, este anexo 4. Luego vamos a ver, siguiente diapositiva. Luego vamos a ver, pues, las actividades que ahí estaba trabajando nuestra área usuaria, que es la consolidación de necesidades. Obtenemos el anexo 4, que es el cuadro de necesidades, y aprobamos nuestras necesidades a través de ese anexo. Siguiente diapositiva. Y un poco viéndonos, y vamos a ver que nuestro producto, ¿no?, es el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Este producto
El anexo 4 no es el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que contiene la programación de necesidades priorizadas por un periodo mínimo de 3 años, ¿no? Sí, priorizadas, claro, porque realizamos, recuerdas, nuestra segunda fase también, ¿no? Y en la tercera también, pues ahí estuvimos haciendo una revisión y una priorización también de necesidades, ¿no? Y esto para el cumplimiento de metas y objetivos que tenemos en las entidades, ¿no? Recordamos también, pues, que nuestro cuadro multinecesidades no debe superar los recursos asignados en la APM y el PIA aprobado. O sea, no pueden ser mayor, los montos del cuadro multinecesidades no puede ser mayor a nuestra APM o a nuestro PIA, ¿no? No puede ser mayor. ¿Por qué es importante también nuestro cuadro multinecesidades? Porque va a coadyuvar y contribuir a la oportuna gestión de adquisiciones, a la administración de bienes y a la toma de mejores decisiones de los actores vinculados en el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y algo muy importante, señores, es que para poder iniciar proceso de contratación de los bienes, servicios y obras previstos en el cuadro multianual de necesidades, la entidad u organización de la entidad debe contar con la aprobación del mismo. O sea, si mi cuadro multianual de necesidades no está aprobado, no podré iniciar mis procesos de contratación. Lisbenia, por favor, entonces coméntame cómo voy a aprobar pues ese cuadro multianual de necesidades. Siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, recuerden que es el anexo 4, ¿no? Ese anexo 4 tiene que ser aprobado por el titular de la entidad, ¿no? Y también firmado por el responsable del área involucrada en la gestión de la Cámara. Recordemos un poquito que este es el anexo que tiene que aprobarse, que tiene que publicarse, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva y ahí te explico un poquito más a detalle cómo voy a aprobar ese cuadro multinecesidades, ¿no? Siguiente. Para ello, tenemos, pues, que el anexo 4 de la directiva, ¿no? Es nuestro cuadro multinecesidades, es aprobado ¿por quién? Por el titular de la entidad u organización de la entidad o por el funcionario a quien se le hubiera delegado dicha facultad. Entonces, ¿quién lo aprueba? Nuestro titular de la entidad o a quien se le haya delegado esta facultad, ¿no? Ya. ¿Cómo apruebo, Lisbenia, este cuadro multianual de necesidades? La directiva señala que la aprobación se da mediante la suscripción del anexo 4 de la directiva. O sea, no es necesario hacer un acto resolutivo para aprobar un cuadro multinecesidades, ¿no? Porque la directiva te lo ha señalado, pues que la aprobación se da mediante la suscripción en el anexo 4. Entonces, en nuestro anexo 4 suscribimos y ya se da por aprobado ese cuadro multinecesidades, ¿ya? ¿Hay un plazo para poder aprobar el cuadro multinecesidades? Sí, sí. El plazo es dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. Por eso es muy importante pues, que cuando se apruebe el PIA no sea remitido pues, al día siguiente a las oficinas de abastecimiento, porque luego se tiene solamente 15 días hábiles para poder aprobar el cuadro multianual de necesidades, ¿ya? Siguiente diapositiva. Entonces, una vez aprobado, ¿ya podría iniciar mi proceso de contratación? Sí. ¿Ya? ¿Queda ahí? No. Hay que publicar también, señores. Hay que realizar la publicación del cuadro multinecesidades. ¿Cómo realizo esa publicación? ¿Dónde lo publico? Lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Y vamos a ver ahí, ¿dónde publicamos? Ya. El anexo que se publica es el anexo 4. Entonces está quedando clarísimo que el anexo 4 de la directiva es el que tiene que ser aprobado y publicado, ¿no? ¿Dónde lo publicamos? En la sede digital de la entidad, del sector u organización de la entidad. Es decir, nuestro portal institucional, nuestra página web de la entidad, ¿no? No Facebook, señores. No Facebook, no Google Drive por ahí, ¿ya? ¿Hay un plazo para poder publicar el cuadro multianual de necesidades? Sí. El plazo es no mayor de 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. O sea, ni bien se aprueba el cuadro, tenemos 5 días para poder publicarlo, ¿no? Y hay también que tener en cuenta que hay necesidades con carácter de secreto militar, de secreto militar o por razones de orden interno, ¿no? que se encuentran dentro del marco del Decreto Supremo 052 del 2001 PCM, que se encuentran exceptuadas de esta publicación, más no de su registro, ¿ya? O sea, sí trabajan el cuadro multinecesidades, ¿no? Pero nada más no se publica, ojo con ello, ¿ya? Pero también lo deben trabajar. Y otro de los temas que por ahí me preguntan, Lisbenia, ¿y si yo no tengo sede digital? Porque recordemos que quienes tienen que trabajar ahora el cuadro multinecesidades son gobierno nacional, regional y local, ¿no?
Entonces, en los gobiernos locales va más este inconveniente, ¿no? Lisbenia, yo no tengo sede digital. ¿Dónde publico mi cuadro multinecesidades, no? Y la directiva también ha contemplado que en caso no se cuente con una sede digital, ¿no? Para publicar el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Esta se remite a dónde? A la Dirección General de Abastecimiento para su publicación en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, señores, ni bien se aprueba el cuadro multinecesidades, aquellas entidades que no tienen sede digital, pues lo remiten a la DGA, ¿no? Pero por favor envíenlo con anticipación porque también se tienen que hacer gestiones dentro del mes para poder publicar el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva. Esta ya es la última lámina, ¿no? Entonces, de esta tercera y última fase, ¿no? Gracias. Ahí, Cecilia, te doy pase. Gracias, Lisbenia, por tu participación. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que no se olviden de registrar su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, Lisbenia, vamos a empezar con las consultas. La primera consulta dice así: ¿la consolidación se realiza por fuente de financiamiento? Muchas gracias, Cecilia, por tu pregunta. Y un poco comentarte ahí que la consolidación de la última fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras, pues se realiza independientemente de la fuente de financiamiento, ¿no? Más bien, el insumo que se debe tener en cuenta, pues, es el PIA, ¿no? En ese sentido, los bienes, servicios y obras que van a considerar, pues, en el año 1 de la fase de consolidación y aprobación, se va a actualizar en atención a dicho insumo. Gracias. Siguiente pregunta, Cecilia. Bien, gracias. ¿Cuál es primero, el cuadro multianual de necesidades o el POI? ¿O ambos van de la mano? Es la consulta. Gracias por tu pregunta, Cecilia. Bueno, hay que comentarte, ¿no? Que en el literal A, ¿no? Del artículo 15 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, pues establece que uno de los insumos que se requiere para poder desarrollar el cuadro multianual de necesidades son las actividades operativas del POI multianual, ¿no? En ese sentido, se debería contar previamente con dicho insumo para poder elaborar, pues, la primera fase de la PMBCO, que es donde requerimos esas actividades operativas, y nuestro cuadro multianual de necesidades es el producto final de todo el proceso de la programación luego de haber realizado las fases de la PMBCO, que ya les hemos visto el día de hoy en el webinar, ¿no? Bien. Gracias. ¿De pregunta? Es importante que el SIGA esté actualizado de acuerdo a lo que establece la directiva a fin de facilitar el proceso de seguimiento y ejecución del cuadro multianual de necesidades. En la actualidad, esto no se da ya que las modificaciones se realizan en un Excel y por la magnitud de nuestra entidad es muy tedioso realizar el trabajo de seguimiento. ¿Para cuándo tendrían proyectado tener el SIGA actualizado según lo que requiere la directiva? Bueno, y un poco, gracias por la pregunta, un poco comentarles, ¿no? Que en la directiva se ha establecido también en el numeral 3 de la segunda disposición complementaria, pues transitoria, ¿no? Se señala, ¿no? Que en tanto se realicen actualizaciones correspondientes al SIGAMEF, pues se continúa utilizando las funcionalidades y anexos vigentes, ¿no? Del referido sistema, ¿no? Que están vinculados pues a la programación multianual de bienes, servicios y obras, y cuando corresponda, pues los anexos de la directiva. Sin embargo, resulta importante, ¿no? Precisar que la Dirección General de Abastecimiento pues viene trabajando con la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? La implementación de funcionalidades referidas a las modificaciones al cuadro multianual de necesidades, pues en el SIGA-MEF, ¿no? Siguiente pregunta, Cecilia. Gracias. Bien, la siguiente consulta dice así: en el caso que no se haya tomado alguna acción respectiva al tema por parte de la entidad a la fecha, ¿cuál es la solución o el procedimiento correcto para cumplir con la consolidación? ¿Qué responsabilidades acarrea y quiénes son los responsables? Bueno, considerando pues que estamos próximos a iniciar la fase de consolidación y aprobación, pues será en diciembre, ¿no? Que es la última fase pues de la PMBCO, aquellas entidades que todavía no realizaron las fases anteriores, es decir, la fase de identificación, la fase de clasificación y priorización, ¿no?
tienen que realizarlo, ¿no? Toda vez que el producto que se obtiene en cada una de estas, pues sirve de insumo en las siguientes fases, ¿no? Es decir, por ejemplo, para nuestro fase de consolidación y aprobación requerimos de 2 insumos. Y uno de los insumos que necesitamos ahí es el cuadro multianual de necesidades de la fase clasificación y priorización, ¿no? Entonces, es importante pues, que las entidades que no lo han trabajado hasta el momento lo realicen, ¿no? Asimismo, debemos tener en cuenta que los actores involucrados pues en dicho proceso, ¿no? Realizan diversas actividades y que han sido establecidas también en la directiva, ¿no? Las mismas que son responsabilidad de cada uno de los actores, ¿no? A efectos pues de poder evitar situaciones que afecten el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. En ese sentido pues se recomienda que los 3 actores, la oficina de abastecimiento, es decir, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, las oficinas de planeamiento y presupuesto, ¿no? Y las áreas usuarias, pues coordinen continua y oportunamente para obtener el cuadro multianual de necesidades de la entidad, un trabajo en equipo, no un trabajo conjunto para obtener este cuadro multianual de necesidades, ¿no? Siguiente pregunta, Cecilia. Bien. Con respecto a bienes importantes que no se incluyeron en el cuadro multianual de bienes, servicios y obras y surgen como necesidad en el transcurso del año, ejemplo, una camioneta para supervisión de obras, una compactadora para recursos sociales, ¿cuál debe ser el procedimiento para su adquisición formal y correcta? Bueno, ahí comentarte un poco que en la directiva también se ha contemplado modificaciones al cuadro multianual de necesidades y de acuerdo al artículo 27 de la directiva, ¿no? Nos señala que luego de aprobado el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Este puede ser modificado en cualquier momento del año fiscal, en concordancia con los criterios establecidos en la PMBCO y la disponibilidad presupuestal, ¿no? Estas modificaciones pues son solicitadas por quién, por el área usuaria, a través del anexo 5, ¿no? Pero para poder solicitar este anexo 5, pues el área usuaria debe contar con la disponibilidad presupuestal, recuerden lo que señala también la directiva, ¿no? Y el área usuaria, el anexo 5 es la solicitud de modificación al cuadro multianual de necesidades. Esta solicitud es presentada a quien, al área involucrada en la gestión de la CAP, ¿no? Quien consolida todas las solicitudes de modificaciones que pueda recibir, ¿no? Y a través del anexo 6, el área involucrada en la gestión de la CAP, pues consolida todas estas solicitudes, ¿no? Y gestiona la aprobación de esta modificación al cuadro multianual de necesidades, ¿ante quién? Ante el titular de la entidad o el funcionario que se le hubiera delegado dicha facultad. Recordemos, ¿no? Que el cuadro multianual de necesidades se aprobó. Si hay una modificación, también tiene que ser aprobada, ¿no? Por el titular de la entidad o el funcionario a quien se le hubiera delegado dicha facultad. Siguiente pregunta, Cecilia. Bien, la siguiente dice así, ¿las necesidades se pueden hacer multianual? Sí, las necesidades de bienes, servicios y obras tienen que ser programadas en el cuadro multianual de necesidades por un periodo mínimo de 3 años, pues, ¿no? Hablamos ya de la multianualidad, ¿no? Con la finalidad de lograr, pues, la previsión racional y trazabilidad de aquellos bienes, servicios y obras que requieran las entidades para el cumplimiento de sus metas, objetivos estratégicos y operativos que tengan, ¿no? Siguiente siguiente pregunta, Cecilia. Esta es una consulta reiterativa. ¿Quién me puede ayudar a configurar el SIGAMEF? Es una pregunta, como dices ahí, reiterativa, pero es buena volverlo a recordar, ¿no? Sí. Un poco acá les menciono, ¿no? Que la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Cuenta con especialistas y analistas, pues, que brindan atención respecto al marco normativo de la programación multianual de bienes, servicios y obras y también de la operatividad del SIGAMEF. Entonces, todas las entidades tienen asignadas un especialista o un analista, ¿no? En caso, pues se requiera una orientación sobre este aplicativo, sobre el tema del SIGA-MEF, ¿no? Agradeceremos enviar, pues, un correo electrónico a dga@mef.gov.p a fin de indicar los datos del personal que está asignado a su entidad. Es un poco ahí recordarles, ¿no? Muy Siguiente. bien, gracias. Muy bien, gracias por la aclaración. Perfecto, sigamos. ¿Qué pasa si las áreas usuarias no remiten la información para la ejecución del cuadro de necesidades? ¿Los requerimientos que se consolidan son todos de tipo requerimiento o únicamente los que superan las 8 ITs?
Acá, pues, las entidades deben tener en cuenta el literal E del numeral 10.1 de la directiva, que establece que una de las actividades que realizan las áreas usuarias pues es la de remitir de manera oportuna los requerimientos que han programado en el cuadro multianual de necesidades, ¿no? A efectos de hacer efectiva esta ejecución del cuadro multianual de necesidades, ¿no? En ese sentido, son responsables, pues, de remitir esta información, las áreas usuarias, ¿no? Dentro de los plazos que ellos mismos han programado, ¿no? Asimismo, el cuadro multianual de necesidades contiene los bienes, servicios y obras que se requieren para el cumplimiento de metas y objetivos de las entidades, ¿no? Independientemente del monto a contratar, es decir, desde las menores auxiliares hasta los procedimientos de selección. Siguiente Bien. pregunta, Silvia. ¿Cómo se realiza el registro de los anexos para la tercera fase para aquellas entidades que no tienen SIGA? Aquellas entidades que no tienen SIGA-MEF, pues registran la información de la PMBCO en los respectivos aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa que tengan, ¿no? Pero deben tener en cuenta qué cosa, los campos mínimos que establecen en los anexos. Y aquellas entidades que no cuentan con aplicativos ad hoc, y en tanto se implemente el SIGA-MEF en su entidad, realizan el registro de la información teniendo en cuenta los anexos que tiene la directiva, ¿no? De acuerdo a lo que se ha establecido en el artículo 6 de la directiva, ¿no? Y nos señalan este tema del registro, ¿no? De la información. Siguiente pregunta. Bien. ¿Se prevén modificaciones al formulario del cuadro multianual de necesidades para el año 2023? Bueno, hay que comentarte que la Dirección General de Abastecimiento pues trabaja de manera continua, ¿no? En el perfeccionamiento pues del marco normativo, ¿no? Del Sistema Nacional de Abastecimiento con la finalidad pues de optimizar el proceso de la cadena de abastecimiento público. En ese sentido, en lo relacionado pues al componente de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? También se permanece en continua evaluación a fin de identificar mejoras o precisiones en sus disposiciones y o anexos, ¿no? Que tiene la directiva en este caso, ¿no? Siguiente Bien. pregunta. Como área de planeamiento, ¿hasta dónde es mi función? Bueno, acá mencionar, pues, que al respecto cabe precisar que la participación, pues, de las oficinas de planeamiento y presupuesto, pues, es muy importante durante las 3 fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Por ejemplo, en la fase de identificación, esta oficina de planeamiento y presupuesto nos remite información relacionada a las estructuras funcionales programáticas, a las actividades operativas del POI multianual, al listado de insumos necesarios para los programas presupuestales, a las previsiones presupuestarias también, ¿no? En la primera fase. En la segunda fase, esta oficina de planeamiento y presupuesto también nos remite la distribución de la asignación presupuestal multianual, de la APM, ¿no? Y en la tercera fase nos brinda, como ya lo hemos visto, ¿no? En este webinar, el presupuesto institucional de apertura, el PIA, ¿no? Asimismo, esta oficina de planeamiento y presupuesto coordina con el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público el envío oportuno de la información antes mencionada, como les decíamos en las diferentes fases, ¿no? A fin de evitar situaciones que afecten el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Y también participa en las actualizaciones del cuadro multianual de necesidades, ¿no? En esta coordinación que hacen los 3 actores, ¿no? Siguiente pregunta. Bien, ¿cuál es el rol de OSI en la consolidación de necesidades? Bueno, en la directiva se han establecido funciones para los actores directos, digamos, a esta programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Este proceso que tenemos, ¿no? Sin embargo, corresponde que el órgano de control institucional pues realice las acciones que estime pertinente, ¿no? En el marco de sus competencias, ¿no? Siguiente pregunta, Cecilia. Bien, Lisbenia, y como última consulta, ¿hay algún flujograma del procedimiento de consolidación y aprobación de las necesidades?
Las disposiciones referidas pues a la fase de consolidación y aprobación han sido comprendidas en el marco normativo vigente, es decir, en nuestra directiva, ¿no? Nuestra directiva 005, ¿no? No obstante, se precisa pues que la Dirección General de Abastecimiento, en el marco de sus competencias, pues viene trabajando en la elaboración de una serie de documentos técnicos, ¿no? Que contribuyen a orientar a los usuarios para el desarrollo pues de las diferentes fases que tiene la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Bien, Lisbenia, fue la última consulta para que te despidas. Bueno, muchas gracias a todos los participantes el día de hoy en este webinar. Espero que la información que le hayamos podido proporcionar pues les haya ayudado a aclarar algunas dudas o consultas que por ahí hayan tenido, ¿no? Y poderlos orientar para que puedan trabajar esta última fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que es la fase de consolidación y aprobación, y obtener así el producto final que es el cuadro multianual de necesidades, en este caso para el periodo 23-25. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, Lisbenia, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, fase de consolidación y aprobación en el marco de la directiva número 0005-2021-EF/54.01, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, las pueden realizar al siguiente correo: dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.